Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy nos encontramos en Gilchrist Blue Spring. Y la razón por la que estamos aquí hoy es curiosa porque la verdad puse la dirección equivocada, me mandó a otro sitio. Íbamos destinados para Blue Spring y terminamos por acá. Pero pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Fijo, nos encontramos algo bacano, ¿sí o no? Vamos. La manera que llegamos a este sitio es curiosa porque nosotros teníamos que ir para el sur y yo cogí la vía para el norte porque el GPS me mandó para el norte. Yo no caí en cuenta realmente y después de como una hora manejando fue que me vine a dar cuenta que íbamos para otro sitio totalmente diferente del que no tenía ni siquiera información. Pero pues ya investigando un poquito en los momentos que pude hacerlo en la gas station y todo eso que volví a parar, pues me di cuenta que aquí vale la pena. No estaba esperando que fuera tan nublado, pero está bonito, entonces vamos a ver cómo nos va. Para empezar, cositas interesantes que me gustan mucho. La neblina. Nosotros nunca habíamos estado en un sitio tan neblado. Llegar aquí fue todo un reto. Y segundo, la razón por la que queríamos ir a Blue Spring, que eventualmente iremos en un futuro, es porque ahorita hay temporada de manatís. Estamos buscando manatís básicamente. Hoy vamos a intentar buscar uno, porque aquí también se puede hacer kayak, se puede nadar, se pueden hacer bastantes cositas. Hay veces lo inesperado sale mejor que lo que uno estaba planeando. Entonces yo creo que, no sé, tengo buen sentimiento. Este árbol está muy curioso. Si ven, aquí está el árbol gigante con la niebla. Pero miren, la raíz como que la forma que cogió, si ven. Como que literalmente podríamos meternos aquí por el medio, así. Yo no sé cómo se habrá partido, si de pronto fue un huracán o de pronto los vientos, pero si ven cómo quedó. Mírenlo, y estaba gigantísimo. Y por allá se alcanza a ver otro. Solo que hasta allá no vamos a ir porque me da miedo que haya como serpientes o algo. Pero ¿qué creen que le haya pasado a este árbol para que haya quedado así? Y aquí también vamos a tener la posibilidad de hacer senderismo. Yo creo que de pronto nos vamos a encontrar algo curioso, algo interesante por lo menos, porque esto está muy calmado, o sea, no se escucha ni un ruido, solo mimos, literalmente solo mimos, no hay nadie por acá y hay muchísima niebla, entonces de pronto nos encontraremos algo interesante. Y como un dato curioso, muchísimos árboles, pero en serio, créanme, muchísimos, tienen muchas telarañas. Ahí no se alcanza a ver, pero ahí hay más, aquí hay más, y son de este tipo, o sea, esto se ve demasiado en este sitio, como yo nunca había visto en ningún otro. Y alguno de ustedes se ha preguntado por qué estos árboles siempre están como marcados. Bueno, la razón principal es porque en estos senderos usted se tiene que identificar, usted tiene que saber que está yendo por la vía correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo estar aquí andando y ya sabemos que es el camino correcto porque ya vi lo azul. Sin embargo, yo puedo tomar esta ruta o puedo tomar esa ruta. Y estos sitios llegan a ser muy grandes, o sea, créanme que llegan a ser días, si no es que muchísimo más caminando. Entonces, en dado caso que usted se llegue a perder, va a ser muy complicado encontrarlo, muy complicado. Entonces, ya sabe, respete el sendero porque puede haber múltiples peligros también. Por ejemplo, usted se puede perder o aquí puede haber alguna serpiente o algo así que lo pudiera llegar a atacar, incluso hasta osos en algunos. Miren este árbol tan gigante que nos llegamos a encontrar. Pónganle cuidado cómo es. Tienen que tener mucho cuidado, no vayan a encontrar alguna serpiente o incluso aquí a las orillas del lago un alligator. Pero miren por favor la magnitud de este árbol. Dios mío, qué grande es. Y esto llegan a ser las raíces. Sí, ven las raíces del árbol y el arbolote. Se marchó y a su barco le llamó Libertad. Aquí estamos viendo algo que yo nunca había visto. Esas son las raíces de un árbol súper mega grande, ¿cierto? Bueno, pues miren, aquí hay uno más grande y miren por favor el tamaño de las raíces, o sea, es que llega a ser impresionante. Todo esto eran las raíces de ese árbol. Miren. Yo nunca había visto esto, es que comparen con mi tamaño. Sí, o sea, está grande pero se ve promedio, ¿cierto? Imagínense un árbol de esos mega gigantes. Y el sonido que este árbol hizo de caer, ni me imagino.
Y como un dato curioso, en 2017 el estado de Florida consiguió este parque, lo adquirió por tan solo $5 millones. Y ustedes dirán, Marco, pero 5 millones es bastante dinero. Y sí, o sea, realmente 5 millones es mucha plata. Yo no tengo 5 millones, pero pues por una propiedad de este estilo tan bonita, realmente vale la pena, porque usted, ¿dónde va a encontrar una propiedad con su propio spring, su propio manantial dentro de la propiedad? Además de esto, también este sitio está rodeado por otros 6 springs que no son tan grandes como este, pero realmente son vitales para la conservación del hábitat. Ahora vamos a rentar un kayak. Esto nos cuesta $50 por 2 horas. No está tan mal, la verdad. Y vamos a ver si encontramos los manatís. Primero nos toca hacer como una forma y pues llenar unos papeles, pero ya vamos para allá. Bueno, muchachos, les cuento que ya estamos aquí en el kayak, ya estamos dándole, pero el guía me dijo algo que pues la verdad no me gustó mucho, y es que él me dijo que muy probablemente no vayamos a ver ningún manatí. Me dijo, en este sitio sí se han llegado a ver, se pueden ver, sí, pero realmente no es que sea como muy frecuente que se vean, por lo menos no en esta época del año, lo cual es raro porque estamos en temporada de manatís, pero pues si el guía lo dice que es local, muy probablemente no vayamos a encontrar ninguno. Eso me desinfló un poquito porque yo la verdad sí estaba como esperando ver alguno, pero pues está la posibilidad de que lo veamos, entonces por lo menos aquí es interesante si vamos a encontrar. Entonces vamos a seguirle dando. Bueno, y recuerden que yo les comenté que este sitio, que el spring donde estábamos, se conectaba con otros 6. Pues básicamente aquí ya está el otro, ¿sí pueden ver? A diferencia de muchos otros springs en los que hemos estado cuando hacemos el kayak, miren el agua como es, ven que está toda oscura, y si la movemos y la revoltamos un poquito, es como tipo amarilla, verdosa. Esto es debido a las raíces que hay en el suelo, como también la raíz de esos árboles grandotes que están ahí. Esto es como tipo más un pantano que un manantial a los que estamos acostumbrados. Pero bueno, el cambio no es malo, ¿sí o no? Ahí viene la ola, ahí viene la ola, ahí viene la ola, la verga. Si vieron todo el caos que causó tan solo un bote. Bueno, aunque hoy no hemos visto manatís, una de las razones principales por las que los manatís llegan a morir es porque los botes llegan a golpear los manatís y esto hace que ellos fallezcan por las heridas o quedan con muchísimas cicatrices. Entonces es también como para concientizar de que a estos sitios no es muy bueno traer botes. Si usted va a traer un bote, pues úselo, pero úselo con responsabilidad. No vaya toda miércoles como pasaron esos de ahorita, porque realmente eso puede dañar bastante el ecosistema. Quiero que se den cuenta cómo el agua del spring, que es muy clarita, ya se une con la del río. ¿Sí ven la diferencia de aguas? Miren la diferencia del agua, ¿sí ven? Aquí súper mega clarita y allá ya se oscurece, allá ya no se puede ver, pero aquí sí. Y aquí se fusionan como tal. Bueno, ya que acabamos de dejar el kayak aquí, vamos a poder nadar, pero para entrar al agua tenemos que estar cambiados, ¿sí o no? Entonces cambiémonos. Y ahora nos vamos a poner las aletas y la máscara, papá. Entonces, bueno, vámonos para allá. El agua está fría, pero realmente no está tan mala. Ha estado peor en muchísimos otros springs. Está, de hecho, como medio calientica. Usualmente la temperatura de estas aguas, recuerden que es entre los 20 y 22 grados. Entonces no está tan mal realmente. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, el agua está fría, pero no está tan mal como uno creería. Sin embargo, primeras impresiones. Ya hay mucha gente, a mí casi no me gusta con tanta gente, pero bueno, además de eso, me doy cuenta que el agua no llega muy hondo, o sea, el agua es pandita. A mí casi no me gusta porque es muy calmado, pero pues para los niños y eso está bien. Pero pues bueno, vamos a ver si de pronto nos encontramos algún animal, porque hasta ahorita, nada de nada.
Este sitio abre los 365 días del año, desde las 8 de la mañana hasta el atardecer o hasta las 6 actualmente, por lo que estamos en invierno. Pero pues es bueno que lo sepa, y estamos ubicados alrededor de 10-15 minutos de la ciudad de Gainesville. Y como ya es habitual en estos sitios, aquí hay parrillas, sillitas, mesas para que usted haga su barbecue como usted quiera. Y como ya es una tradición que de pronto se ha perdido últimamente, pero hoy la vamos a retomar. Hoy vamos a hacer unas hamburguesitas. Bueno, y miren cómo me quedaron. ¿Qué tal? ¿Se ven ricas? ¿Sí o no? Es que Marco sabe, ¿sí o no? Pero bueno, como ya tengo un montón de hambre, voy a concluir el video, pero ya. Entonces, ¿qué pienso de este Spring? A mi opinión personal es un sitio bastante familiar, no muy grande. De hecho, el sendero es bastante cortico, es de 2-3 millas creo, o sea, es bastante cortico, se siente cortico. No hay mucho que ver realmente, es medio pantanosa el agua, pero pues no está mal, o sea, es que así es el entorno, ¿sí me entiende? En cuestiones del manantial, está bonito, sin embargo, a mí me gusta personalmente los manantiales que son un poquito más caudelosos, más profundos. Este solo tiene una parte profunda, pero pues de ahí para arriba es muy pandito. Si usted tuviera niños o algo así, sería increíble. En conclusión, es un Spring bonito, agradable, chiquito, pero tiene su esencia. Usted realmente puede hacer de todo menos bucear. Y algo que me parece increíble, o sea, me gustó harto, es que hoy llegamos aquí sin buscarlo, porque hoy íbamos a ir para otro sitio y terminamos acá sin esperarlo. Pero pues la verdad es que no me llego a arrepentir de nada. Espero que les haya gustado el video, nos vemos la próxima semana. Recuerden, menos del 5% de la gente que nos ve está realmente suscrita al canal. O sea, nos ven pero no nos suscriben, no nos dejan un like, un comentario. Entonces recuerde, si usted tiene la posibilidad, por favor déjenos un comentario, suscríbase, déme like, que eso a uno como que lo motiva demasiado, ¿cierto? Espero que les haya gustado el video y nos vemos la otra semana. Chao, chao.